pedimos tu dirección y tu guía. Que tu palabra esta noche nos instruya y corrija, nos redarguya, nos enseñe. Que tu palabra nos ayude a ser maduros, Señor. Que tu palabra nos humille, nos examine y nos transforme. Que sea tu Espíritu Santo, oh Dios, ayudándonos a estar atentos a tu palabra, a entender. Y que esta noche que también celebramos que estamos aquí por tu gracia y tu misericordia, queremos ser confrontados y confortados por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro admirable Salvador. Amén. Bendiciones. Los niños ya pueden subir a su clase. Vamos a abrir las escrituras en el texto que hemos leído, en Hebreos, en el capítulo 3, donde tenemos la palabra para compartir un momentico con cada uno de ustedes. El título es tomado del mismo texto en el verso 8 que dice: no endurezcáis vuestros corazones. ¿A quién le dice eso? Le dice, según el 3:1, a los hermanos santos, o sea, a usted y a mí. Qué raro, ¿no? Los hermanos santos endureciendo sus corazones. Y ese es el título para compartir en esta oportunidad. Son hermanos, en el 6 dice: pero Cristo como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Mire que el autor de Hebreos, en el versículo 6 y en el versículo 14, utiliza la palabra retengamos. ¿Quiénes son los que pueden retener? Los que tienen. O sea que esta palabra tiene una exclusividad. Y esta exclusividad está dirigida al pueblo de Dios o a los hermanos santos, como dice la Escritura. Pero hay algo muy extraño en el texto, y es, dice, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Otras versiones dicen, si oyes al Espíritu Santo hoy. Es que el Espíritu Santo no se oye ayer, ni mañana, sino hoy. Si oyeres hoy su voz. Y qué extraño oír la voz de Dios y endurecer el corazón. Lo nota en el texto. Si se da cuenta de lo que dice el texto, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea que uno espera que si alguien oye la palabra, su corazón va a quedar ¿qué? Va a quedar como mucho más que, más dócil, más blando. Y el texto dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Usted hoy oye la palabra y sabe cómo sale de la comunidad, con un corazón que endurecido. Extraño, ¿no? O
Se supone que cuando uno oye la palabra ablanda nuestro corazón. Pero el texto dice, si oyeres hoy su voz. Y empecemos por decir, que oyeres hoy ¿qué? Su voz. Porque si usted y yo no traemos su voz, ¿cuál es su voz? Su voz, según el verso 7, es la que trae el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre trae la voz de ¿quién? De Jesús. O sea, ¿la qué? La palabra. Así que si usted y yo, cuando exponemos la palabra, no exponemos su voz, ¿saben cuál es el trabajo que estamos haciendo? Estamos endureciendo los corazones de las personas. Uno se para aquí y predica lo que no es la palabra, y usted cree y yo creemos que hemos hecho mucho, y la gente cuando sale con el corazón endurecido. Si una persona oye la voz del Espíritu Santo, no endurece su corazón, pero sí es una responsabilidad de la iglesia, es una responsabilidad del liderazgo de la iglesia, es que la gente oiga su voz, la voz del Espíritu Santo. Si usted va a los anales de las afirmaciones del pacto, cuando en las afirmaciones del pacto dice cómo leemos la Biblia los del pacto, hay una parte que dice que nuestros antepasados de la iglesia del pacto, ellos siempre preguntaban, ¿dónde está escrito? Y por qué, ¿dónde está escrito? ¿Para qué escribe el autor de Hebreos? Para que nosotros nos mantengamos firmes, para que nosotros retengamos, el 6 dice, retener firme nuestra confianza y nuestra esperanza. ¿Cómo se va a retener nuestra esperanza? No endureciendo nuestros corazones. Y el 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos. Esta noche, en el tiempito que tenemos, usted puede salir con un corazón endurecido, aun si usted oye esto. Por eso empezamos diciendo, ¿qué compromiso es que tenemos? Porque si nosotros no exponemos su voz, o sea, su palabra, estamos endureciendo los corazones. Y hay una ilustración, porque es que el Señor le gusta con nosotros no complicarnos la vida. Y la ilustración está en el verso 8 que dice, no endurezcáis vuestros corazones como en donde. Ya hay ejemplos. Hay ejemplos de quienes, siendo pueblo de Dios, siendo participantes del llamamiento, siendo de la familia de Dios, el verso 8 dice cómo, y hay una ilustración. Esa ilustración es años atrás, a partir de Éxodo capítulo 12, la historia de Israel en el desierto, 40 años en el desierto. Un ejemplo ¿para qué? Para que usted y yo no endurezcamos ¿qué? Nuestro corazón, ¿cómo lo endurecieron quiénes? Impresionante el versículo 9. Y vieron mis obras que 40. Uno ver la obra de Dios por 40 años y terminar con un corazón endurecido, entonces sí debe de interesarnos a nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Para que usted y yo no endurezcamos nuestro
corazón. Y ahí es en el texto, donde 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahí está la ilustración. ¿En dónde? Miren, en el desierto. Si ellos oyeron y endurecieron su corazón, nosotros somos exhortados ¿a qué? A que no endurezcamos nuestro corazón como ellos. Y yo me animaría que por lo menos hoy se acordara de la fe. Pepe no es una sigla de algún movimiento de seguridad. No es como el FBI, no. Sino que encontramos que el autor de Hebreos dice que cuando ellos, oigan bien, cuando ellos oyeron la voz de Dios, la otra, ¿cuál es? T. ¿Y la otra es qué? P. ¿Cómo así? Ellos oyeron la voz de Dios y el texto dice en el versículo 8, provocaron, P. Versículo 9, T. Tentaron. Y versículo 9, probaron. De esa manera, oyeron la voz de Dios y endurecieron ¿qué? Sus corazones. Porque cuando la oyeron, repita, provocaron, tentaron y probaron. Sí, estamos mirando el texto como es una historia del Antiguo Testamento. Entonces uno se pregunta, ¿y qué es tan grave que cuando oyeron la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, ellos provocaron, tentaron y probaron? Lo mejor es ir al Salmo 78 y voy a mostrarle que lo que dice el autor de Hebreos, que es un ejemplo que está en ¿dónde? ¿En dónde? Un ejemplo que está en el Antiguo Testamento. Ha pasado muchos años. Y el Salmo 78, del 1 al 72, usted lo puede leer en su casa, pero le resume a usted toda la historia de eso. Bueno, ayudamos. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? El Salmo 78. Lo va a leer para los que gustan tomar nota. Salmo 78. Se lo voy a decir así sea en tesoro. Recuerde las palabras. Oyeron su voz. Y cuando oyeron su voz, provocaron, tentaron y probaron. Y quien oiga la voz del Espíritu Santo y haga eso, está endureciendo su corazón. Porque el texto dice, ¿cómo? Mire el texto, cómo lo provocaron. Del Salmo 78, versículo 38. Pero él, qué belleza. ¿Quién es él? El Señor. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los que, y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo que su enojo. Oyeron la voz del Espíritu Santo, oyeron la voz de Dios y ellos provocaron. Cuando decimos
provocaron es: peco y qué. Peco y qué. No lo hago y qué. Oigo y qué. Porque como Él perdona, porque como Él es misericordioso, porque como Él no los destruía, como Él apartó muchas veces su ira y muchas veces no despertó su enojo, entonces uno provoca a Dios diciendo: y lo hago y qué. Tentaron al Señor. 78, 18. Pues tentaron a Dios, ¿en dónde? En su corazón, pidiendo ¿qué? Comida a su gusto. Oír la voz de Dios y pedir comida a su gusto es decirle a Dios que haga lo que yo quiero. Y te voy a dar una noticia que tal vez vas a ser afectado profundamente esta noche. Es que nuestro Dios, nuestro Señor, cuando tú le pides tus deseos, no te contestas, porque Él no contesta tus deseos pecaminosos. Él solo te contesta lo que tú le pides conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice: y probad. Versículo 19. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá? Versículo 20. ¿Podrá? Versículo 20. ¿Dispondrá carne? Probaron a Dios. Es decir, dijeron: Señor, danos señales. Danos señales que tú estás vivo. Danos señales. Oye la palabra y danos qué? Danos señales. ¿Sabe por qué tenemos que tener cuidado de que la gente cuando oiga es su voz? Porque si la gente no oye la voz del Espíritu Santo, la gente se endurece. ¿Sabe por qué se endurece el corazón? Porque no se le dice a la gente que Dios no hace lo que usted quiere, sino lo que Él quiere. Entonces, cuando eso no ocurre, se endurece su corazón. ¿Sabe por qué se endurece el corazón? Porque a veces nosotros le decimos a Él que pruebe que está conmigo y le ponemos a Él. ¿Sabe por qué se endurece el corazón? Porque nosotros provocamos al Señor. Hasta ahí, en Hebreos 3, cuando regresamos al texto. El verso 10 de Hebreos 3 dice: cuando uno provoca a Dios, cuando uno tienta a Dios, cuando uno prueba a Dios, peco y qué. Le pido a Dios mis propios deseos, tentar a Dios, y le pido señales de que si Él está conmigo. ¿Y sabe qué dice la palabra en el versículo 10? Las personas, los hermanos que provocan a Dios, los hermanos que tientan a Dios y los hermanos que prueban a Dios. El verso
10 dice que a eso le disgusta a Dios. Así que eso no es fe. Hermano, es que Dios me va a dar la prueba que está conmigo. Dios va a darme lo que yo le pida. ¿Y tengo y qué? Y el texto nos dice a nosotros que eso disgusta a Dios. Si usted y yo provocamos a Dios, peco y qué, eso disgusta a Dios. Si yo le pido al Señor mis deseos pecaminosos, eso disgusta a Dios. Y si estoy diciéndole a Dios que me dé pruebas de su existencia y que está conmigo, el texto nos dice a nosotros que eso disgusta a ¿qué? A Dios, verso 10. 2. La persona empieza a vagar en su corazón. Y eso, vagar en el corazón, busca por todas partes saber dónde encuentra. Y es vagando en su corazón, no quiere como tranquilidad, no tiene paz. Siempre está buscando. Versículo 10. No conocen el camino de Dios. O sea, lo que les pasa en su vida no lo relaciona. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y verso 11, no tendrán paz en su corazón. ¿Ve? Es una cosa muy extraña, que si oyeres hoy su voz, cuando termina de oír la voz de Dios, y usted y yo provocamos, tentamos y probamos, en vez de quedar súper espirituales y súper unidos, el texto dice, hemos disgustado a Dios. Y quedamos con un vacío vagando, a ver dónde voy, a ver dónde encuentro. Y no entiendo Dios por qué hace las cosas. Y no tengo paz en mi corazón. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y vea lo que dice el versículo 12 y 13. 12 y 13. Ay, pastor, ¿qué? ¿Qué hacer? Hemos hablado de la audiencia. Hemos hablado de la ilustración de cómo oyeron y endurecieron sus corazones. Hemos explicado qué fue lo que ellos hicieron para endurecer sus corazones. Hemos hablado de las consecuencias de provocar, de tentar y de probar. Ahora, ¿qué hacer? Versículo 12. Mirad, hermanos, oiga eso. Después de la ilustración del versículo ¿qué? 8. Mirad, hermanos. Mirad en el texto a quién. A los del desierto. Miren lo que le pasó a ellos. En otras palabras, mire, hermanos, que eso le pasó a ellos. Y el texto nos dice a nosotros qué debemos de hacer. Mire por uno mismo. Uno tiene que cuidarse de que cuando oye la palabra no provoque a Dios, no lo tiente y no lo pruebe. Mire lo que dice el texto. Es sencillo. Dice que no haya. En otras palabras, uno tiene que tomar decisiones. Cuando usted oiga la palabra, usted toma la decisión y no voy a provocar a Dios. Cuando usted oye la palabra, su voz, usted toma la decisión, no voy a tentar a Dios. Y usted toma la decisión, usted y yo tomamos la decisión de no qué, de no probar a Dios. Versículo 2. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, dice el texto. ¿Cómo Israel endureció su corazón? Provocando a Dios. ¿Cómo Israel
oyó la voz de Dios y endureció su corazón cuando tentó a Dios. Y cuando Israel, que oyó la voz del Espíritu Santo y endureció su corazón, ¿cuándo qué? Cuando probó a Dios. Así es que cuando se oye la palabra y se hace eso, se endurece el corazón. Entonces usted debe tomar una decisión. Cuando oiga la palabra de Dios, cuando oiga la voz de Dios, cuando oiga la voz del Espíritu Santo, o sea, su palabra, entonces yo decido no probar a Dios. Yo decido no tentar a Dios. Y yo decido no provocar a Dios. Recuerde lo que dice el Salmo 78. Mirad, hermanos, que no haya lo mismo. Y número 2, y estoy yendo al último punto, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire por usted, pero mire por sus hermanos. Ven, mirad, dice el texto, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Exhortados. O sea que cuando usted vea que su hermano está siendo engañado por el pecado, que está provocando, tentando o probando a Dios, dice antes exhortados los unos a los otros. Dentro de la iglesia, cuando vemos que nuestros hermanos están siendo engañados por el pecado, nosotros debemos de exhortarlos. Exhortarlos. Esa palabra exhortación tiene una connotación. Lo tomé del Nuevo Testamento interlineal del griego español por Francisco La Cueva, y él dice que la palabra consolar, la palabra exconsolar, se dice paracletos, o sea, referente al Espíritu Santo. Y la palabra exhortar viene de la misma raíz de paracleto, que es para caleo. O sea, hermanos, cuando usted vea que un hermano, una hermana está siendo engañada por el pecado, usted debe ¿qué? Mirar por el hermano. Cambie, incluso a cualquier nivel cambie. Cuando usted vea que alguien no está andando bien con el Señor, exhórtelo. Exhortar es ¿qué? Atraerlo. Incluso algunas versiones nos hablan a nosotros de ayudarle al hermano. Lo contrario a exhortar es insultar. Y un creyente no insulta al hermano que está siendo engañado por el pecado. Un hombre que se para en un púlpito no se para insultar a la gente, sino que se para ayudarle a la gente. Exhortar, dice. O sea que cuando usted ve que su hermano como que el pecado lo está engañando, acérquese, dice Gálatas 6:1, y estoy terminando con ese texto. La Nueva Traducción Viviente dice, deberíamos decir, si alguno de vosotros sorprende a alguien en una falta de pecado, vosotros que sois ¿qué? Ayúdenle. ¿Con qué? Con el espíritu de mansedumbre. Y la Nueva Traducción Viviente dice con ternura. La iglesia tiene que tener ternura entre sí mismos. Es que no es entre nosotros insultándonos, sino que si veo que el hermano provoca a Dios
tienta a Dios, prueba a Dios. Mi tarea es acercarme a Él y ¿qué? ¿Y ser qué? Tierno, tener ternura, atraer. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. Usted sabe esto, que en la iglesia siempre la gente cree que los que se van son los buenos. Que los que se van de la iglesia cuando ven un mal testimonio son los más espirituales. Pero le doy la noticia de Gálatas 6:1 que dice que los que son espirituales, que dice, vosotros que sois espirituales. Entonces cuando alguien se va por un mal testimonio, esa persona todavía no está en el nivel de ¿qué? Si alguno de vosotros es sorprendido en alguna parte. Vosotros que sois espirituales, ¿qué? Vosotros que sois espirituales, restaurados. Cuando usted ve que un hermano no está dando bien, que está provocando a Dios, que está tentando a Dios, que está probando a Dios, dígale, Señor, se debe activar en mi vida ¿qué? La ternura. ¿Por qué? Porque lo está engañando ¿quién? El pecado. Si usted ve que el pecado está engañando a su hermano, entonces el texto nos dice a nosotros en Gálatas 6:1, restaurarlos con mansedumbre. ¿Qué es con mansedumbre? No es decir, que crispeta sus voz. ¿Ah? Con cariño, hermano. Venga, eso te hace daño. Eso puede acabar con tu vida. Eso te quita la paz. Usted tiene que acercarse hacia la persona, hacia su hermano y hacia su hermana. En la iglesia se exhorta, no se insulta. Y el texto de Gálatas 6:1 dice algo que nos tira al piso y nos humilla. Dice, no sea que vosotros, estando en la misma condición, o sea, cuando yo voy a exhortar a un hermano que está siendo engañado por el pecado, mi parte, mi tarea, cuando veo que el pecado lo está engañando, digo, a ver, le voy a decir, lo voy a exhortar, no a insultar, lo voy a exhortar, en el sentido de atraerlo para el Señor, y lo voy a hacer. A ver, ¿cómo me gustaría si yo estuviera en el mismo pecado? Gálatas 6:1. Si yo estuviera en lo mismo, ¿cómo me gustaría que me insultara? No, que me ayudara. O sea que cuando usted está como a punto de lanzarle, pare y diga, un momento, si yo estuviera en esa condición, ¿cómo me gustaría que me ayudara? Termino diciendo, hermano, que para no apartar, para retener mi esperanza, versos 6 de Hebreos 3 y 14, debo tomar la decisión de no provocar a Dios, no tentar a Dios, sino probar a Dios. ¿Y debo de qué? De mirar a los textos dentro de la iglesia, y dentro de la iglesia que mirar a mi hermano para exhortar, no para insultar. 3:6. Eso es lo que hay que hacer si queremos retener nuestra esperanza, nuestra confianza. Verso 14. Esto es lo que debemos de hacer si hemos de qué? De retener nuestra esperanza. Estoy diciendo que hay dos cosas que hay que hacer. Tengo que mirar por mí, tomar la decisión, no voy a provocarte más hoy, no voy a tentarte hoy, no voy a probarte hoy. Versículo de Hebreos 3:12. Y a partir de este momento, todo hermano y hermana
que vea que está siendo engañado por el pecado, voy a tener con él que ternura y no lo voy a insultar. O sea, al salir de este lugar y usted dice, pues no, lo del verso 12. Yo voy a seguir probando a Dios, tentando a Dios, provocando a Dios. Usted acaba de oír la palabra de Dios y su corazón le ha quedado ¿cómo? Endurecido. Y si el Señor acaba de decir que cuando vea que el hermano no está dando bien, exhórtelo, no lo insulte, tenga ternura, usted puede decir, yo no. Usted acaba de oír la voz del Espíritu Santo y ha endurecido ¿qué? Su corazón. Si oyereis hoy su voz, no endureceréis vuestros corazones. Oremos un momento. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, hemos recibido tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Has hablado muy claramente. Es tu voz. No necesitas, Señor, sino que tu palabra sea abierta y expuesta, que se interprete y se aplique, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte perdón como iglesia por todas las veces que hemos oído tu palabra y hemos puesto filtros, ideas preconcebidas, prejuicios. Filtramos de acuerdo al predicador si es de nuestro gusto o no, Señor. Es tu palabra, oh Dios. Y es ese mismo modelo que dejamos para nosotros cuando predicamos afuera. Todos somos responsables, Señor. Y gracias, oh Dios, por humillarnos por medio de tu palabra, porque solamente así venimos en arrepentimiento y en obediencia. Muchísimas gracias, oh Dios, por lo que hoy nos has dicho. Y también, Señor, por todas las veces que hemos faltado al mandamiento dado en tu palabra de exhortar, consolar, confortar a nuestros hermanos que están siendo engañados por el pecado. Y en lugar de eso, venimos, oh Dios, con insultos o con palabras fuertes, palabras denigrantes. Dios, no estamos hablando como embajadores tuyos. Por eso queremos también pedirte perdón. Ni en la calle, ni en la casa, ni en el púlpito tenemos permiso de parte tuya para hablarle a nadie conforme nos parece. Tu palabra dice que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Queremos ser embajadores tuyos, Señor, ser tus heraldos, y que
No endurezcamos nuestros corazones con Dios. Que en verdad nos caracterice como iglesia, Señor. Un corazón sensible, gentil, amable. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te quiero pedir el favor a los hermanos, hermanos. Te quiero pedir el favor a los hermanos, vamos a continuar con la programación.